La verdad oscura de los gemelos del millonario, lo que su empleada descubrió en medianoche. La noche era densa, envuelta en un misterio que podría helar la sangre. Los gemelos del millonario Soto, conocidos en la ciudad por su riqueza desmedida, siempre habían sido un enigma. Pero la empleada del hogar, Valeria, hizo un descubrimiento que desafiaría la cordura de cualquiera. Aquella medianoche, cuando la luna se asomó como un ojo vigilante, ella escuchó murmullos provenientes del sótano, un lugar del que nadie hablaba. Los ecos de risas apagadas y palabras incomprensibles la invitaron a explorar. Con cada paso hacia la escalera crujiente, su corazón latía más rápido. ¿Qué secretos oscuros ocultaban esos dos rostros tan idénticos y fríos como el hielo? Al abrir la puerta del sótano, un aire denso y húmedo la envolvió. La luz tenue de una lámpara titilante reveló un escenario escalofriante. Dos figuras enmascaradas, de pie frente a un espejo antiguo que reflejaba no solo su imagen, sino también algo más siniestro. En sus manos, sostenían objetos que Valeria no podía identificar. Tal vez un ritual o algo peor. El sudor resbalaba por su frente mientras un nudo se formaba en su garganta al darse cuenta de que estaba a punto de desentrañar algo que cambiaría su vida para siempre. La tensión se sentía palpable en el aire. No había vuelta atrás. Las palabras de advertencia que había escuchado en susurros cobraron vida, llenando su cabeza de dudas. Hay cosas que no debes saber, le había dicho la señora Soto, pero ahora, Valeria estaba inmersa en una trama que parecía más real que los sueños que la habían atormentado. Una de las figuras se giró rápidamente, sus ojos brillando con una intensidad que la paralizó. La habían descubierto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, pulsa el botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las máscaras que llevaban los gemelos parecían ocultar más que sus rostros. Ocultaban una realidad oscura que pronto podría quedar expuesta. ¿Qué era lo que estaban planeando? La atmósfera se tornó pesada mientras la figura enmascarada le acercaba un objeto, un destello desdeñoso en su mirada. En ese instante, un grito desgarrador resonó desde lo más profundo de la casa. ¿Era acaso el inicio de una tragedia que los atraparía a todos? La inquietante pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Valeria escapar de este oscuro secreto, o se vería atrapada en la red de los gemelos del millonario? El aire tenso del sótano parecía comprimirse a su alrededor. Valeria, aún paralizada por la revelación del momento, buscó un refugio tras un viejo barril. Su corazón retumbaba en sus oídos, ahogando el sonido de las risas escalofriantes que aún flotaban en el aire. Las figuras enmascaradas se acercaron al espejo, sus murmullos se hicieron más claros, revelando palabras ensombrecidas por la locura. Es el momento, hermano, la luna está lista, el sacrificio debe hacerse. Valeria se obligó a calmarse. Si no podía dejar de temblar, no podría escapar. Sabía que cada segundo contaba. Cada instante la acercaba más al horror que las máscaras parecían encerrar. Desde su escondite, observó con horror cómo los gemelos abrían un pequeño cofre en el suelo, sacando del interior un ídolo sombrío, hecho de piedra oscura y reluciente, decorado con símbolos que nunca había visto. Los ojos de la figura brillante parecían observarla, como si estuvieran vivos. Mientras los gemelos se preparaban para llevar a cabo su misterioso ritual, una decisión tuvo que tomarse. Valeria podía regresar, olvidar lo que había visto y seguir con su vida, pero ¿a qué precio? Una sombra oscura se cernía sobre la casa de los Soto, y ella lo sabía. Era una cómplice de lo que se tramaba, a menos que hiciera algo. De repente, la puerta del sótano se abrió de golpe, y Valeria casi se dejó caer de miedo. Era la señora Soto, con el rostro pálido y agitado, su mirada frenética se movió de un lado a otro, como si buscara a alguien. Sin pensarlo, Valeria salió de su escondite. «Señora Soto», gritó, su voz temblorosa cortando la tensión en el aire. La señora Soto la miró, el horror pintándose en su rostro.
Valeria, ¿qué haces aquí? No debiste venir, respondió, su voz como un susurro temeroso, sugiriendo una verdad inenarrable. Valeria tomó un respiro profundo, sintiendo que su vida dependía de cada palabra. Escuché algo, vi a sus hijos, pero antes que pudiera decir más, un estruendo resonó en el sótano. Los gemelos se habían dado cuenta de la presencia de la señora Soto. Valeria no podía mirar, pero podía sentir la mirada intensa de aquellos ojos enmascarados. Una de las figuras se acercó, su postura amenazante y su voz resonando como un eco entre las paredes frías. «¿Quién te dio permiso para interrumpir?», decía el gemelo, su risa escalofriante llenó el cuarto, mientras Valeria sintió un sudor frío recorrer su espalda. La señora Soto se movió un paso adelante, su rostro marcado por la desesperación. «Detente, por favor. No tienes que hacer esto». Las palabras fueron interrumpidas por otro grito, esta vez desde el interior del hogar. El sonido desgarrador resonó de nuevo, fragmentando la tensión en el aire, como un cristal rompiéndose, y en ese momento Valeria comprendió que no solo su vida estaba en juego, sino la de todos alrededor de ellos. El gemelo giró abruptamente, sus ojos llenos de rabia mientras preparaba el ídolo al borde del espejo. Valeria, sin tiempo para pensarlo, dio un paso adelante, decidida a enfrentarse a lo desconocido. «No», gritó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Pero era demasiado tarde. Un destello de luz comenzó a emanar del espejo, revelando un poder oscuro que estaba a punto de desatarse. ¿Podría Valeria detener el horror inminente, o había llegado el momento de desatar fuerzas que nunca debieron ser tocadas? La luz brilló intensamente, llenando el sótano de una claridad sobrenatural. Valeria se cubrió los ojos instintivamente, temiendo que la radiación del espejo la consumiera. El aire vibraba, y el espacio parecía encogerse a su alrededor. El gemelo, atrincherado junto al ídolo, soltó una risa delirante, una mezcla de locura y triunfo. «Has llegado justo a tiempo, Valeria», gritó, extendiendo su mano hacia el espejo. «Este es el último paso. La luna nos acompaña, y con ella, el poder será nuestro». La señora Soto se precipitó hacia su hijo, su rostro ahora era una máscara de miedo y desesperación. «No, Miguel. No puedes hacer esto». Su voz era una súplica desgarradora. Valeria sintió el nudo en su garganta apretarse. La revelación de los malvados planes de los gemelos sobrecogía su mente. Cada segundo que pasaba, las sombras del sótano parecían hacerse más densas, como si el mismo lugar respirara en anticipación del ritual. Si no hacía algo, la señora Soto, junto con el resto del vecindario, podría estar en grave peligro. «¿Qué es eso?». Valeria apuntó al ídolo, su voz temblaba pero en sus palabras había un toque de desafío. «¿Qué pretenden hacer con eso?». Los gemelos intercambiaron miradas cargadas de significado, una complicidad oscura que la sobresaltó. «Eso, querida amiga, es la clave para nuestro poder», respondió el otro gemelo, el que había permanecido en silencio. «Con el sacrificio adecuado, la fuerza de nuestros ancestros retornará. Este pueblo nunca volverá a ser el mismo». La luz del espejo titiló como una estrella a punto de estallar, y Valeria sintió que aquellas palabras la empujaban hacia el abismo del terror. Un impulso la llevó a retroceder, pero apenas lo hizo, la señora Soto la atrapó del brazo. «Tú debes ayudarme», dijo, su voz apenas un susurro. Valeria asintió, pero en su mente una batalla interna se libraba. ¿Cómo podía ayudar a alguien que había sido parte y cómplice del horror? «¿Y si te vuelves como ellos?», preguntó, angustiada. «¿Y si este poder que buscan los consume? Si nosotros no lo detenemos, se desatará sobre toda la comunidad. No puedes dejarlos ganar». De repente, un grito feroz resonó en el aire. Era la voz de un niño, el eco de un sufrimiento que rasgó el silencio. Valeria sintió que su corazón se detenía en ese instante. La luz se fue desvaneciendo, pero no antes de que viera a los gemelos acercarse al espejo con el ídolo en la mano. «Deténganse». Valeria lanzó su voz al viento, su determinación renacía. «Nadie tiene que morir», sin avisar, corrió hacia el espejo. El ídolo brillaba de manera hipnótica, pesado de historia y de maldad. Sacó toda su fuerza y dio un salto, tomando el ídolo antes de que lo pudieran usar. Un grito de rabia escapó de los labios del gemelo,
El poder se sintió como una ola dentro de ella, fuerzas oscuras comenzaron a retumbar alrededor, y de repente, el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. El poder antiguo estaba despertando. «Valeria», gritó la señora Soto, corriendo hacia ella. «Lo que has hecho puede destrozarlo todo». Las risas de los gemelos se convirtieron en chillidos escalofriantes, y el espejo cobró vida, reflejando no solo imágenes, sino los temores más oscuros de todos los presentes. Valeria sostuvo el ídolo con más fuerza, preguntándose si podría dominarlo o si lo que había hecho era desatar un caos todavía mayor. Su mente giraba en círculos de duda. La oscuridad que brotaba del espejo se intensificaba, así como su voluntad de romper con el ciclo del terror. «Podría ser la salvación», Valeria murmuró, las palabras resonando en su cabeza. El reflejo en el espejo comenzó a cambiar, proyectando visiones aterradoras y revelando secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. Justo cuando parecía que todo se iba al infierno, la figura del ídolo irradiaba un resplandor que se intensificaba con cada latido de su corazón. ¿Era esto el inicio de su poder o el final de su humanidad? Valeria sintió el pulso del ídolo como un tambor resonante, atrayendo cada pedazo de su ser hacia un poder desconocido. La resistencia se convirtió en un mero eco labios dentro de su mente, mientras luchaba por entender el caos que la rodeaba. Las sombras del sótano danzaban a su alrededor, como si intentaran agarrarla y arrastrarla hacia sus profundidades. El espejo, ahora latente con energía, capturó su mirada. Se vio a sí misma reflejada, pero también vio a otros, miembros de la comunidad, las caras de aquellos que había conocido toda su vida. Las imágenes se distorsionaban en lamentos y gritos desesperados, mostrando el horror que los gemelos eran capaces de desatar. Valeria sintió que su estómago se retorcía. Cada imagen era un recordatorio de que el destino de todos estaban en juego. «Valeria». El gemelo calmado, el que había permanecido en el silencio, avanzó un paso, su voz cargada de una suavidad peligrosa. «No tienes idea de lo que has hecho. Es demasiado tarde para volver atrás». En ese momento, el suelo tembló violentamente. Valeria perdió el equilibrio y se aferró al ídolo con todas sus fuerzas. La señora Soto gritó, pero su voz se hundió en los ecos de un grito aún más profundo, uno que parecía surgir desde la tierra misma. «Detente», exclamó Valeria, su instinto de supervivencia explotando. No podía permitir que el miedo la dominara. Apreté el ídolo con fervor, sintiendo como el brillo que emanaba comenzaba a calmar un poco el caos. Era como si un hilo de esperanza se tejiera entre sus dedos. Los gemelos se miraron inquietos, y Valeria aprovechó la oportunidad. Con una decisión renovada, se plantó firme y centró su atención en el espejo. Las imágenes continuaban girando, pero ahora se enfocaban en un solo punto, un ritual antiguo de liberación o condena. Algo dentro de ella resonó con esa imagen, su familia, su historia, todo lo que había aprendido la había preparado para este momento. «Debes elegir», Valeria dijo el otro gemelo con voz grave, mientras su risa se transformaba en una amenaza. «El poder o el sacrificio, no puedes tener ambos». El aire se volvió denso, y el ídolo en sus manos emitió un brillo tan intenso que los gemelos retrocedieron. La señora Soto parecía atrapada en sus propios pensamientos, incapaz de decidir su lealtad. «El poder», gritó Miguel, su rostro retorcido por la furia. «Es lo que siempre hemos deseado». «¿Vas a traicionar a tu sangre?» «No». Valeria sintió que lágrimas calientes comenzaban a brotar de sus ojos, incapaz de procesar la vorágine emocional. «No voy a traicionar a nadie. Voy a detener esto». La luz del ídolo chisporroteó, enviando chispas que iluminaban el sótano, no solo con claridad, sino con una verdad que salía a la luz. ¿Podía usarlo para liberarse de las sombras que la amenazaban? El eco de un grito resonó nuevamente, y Valeria supo que cada segundo contaba. ¿Eres realmente tan fuerte como para contener lo que hemos desatado?, preguntó el gemelo en un susurro, casi un desafío. Entonces, en una fracción de segundo que pareció eterno, algo cambió en el aire. La oscuridad empezó a retroceder, pero la pregunta quedó flotando: ¿podría Valeria mantener el control sobre el ídolo y liberar a todos de esta maldición? Los gemelos avanzaron, como depredadores, decididos a recuperar el poder que sentían a su alcance. Valeria sintió el ídolo vibrar, envolviéndola en una energía que podía ser su ruina o su salvación. Sin embargo,
El espejo comenzó a resquebrajarse, un juego de luces y sombras que parecía invitarlos a un destino aún más oscuro. Desesperada, Valeria gritó: «No. Esto termina aquí», pero justo cuando estaba a punto de redimir a su pueblo, una risa maníaca resonó desde el espejo, retumbando en sus adentros. El verdadero horror todavía estaba por llegar y la última decisión nunca fue realmente suya. ¿Podrá Valeria enfrentarse a la verdad más oscura que aguarda tras el espejo? El espejo, ahora agrietado, comenzó a desbordar una neblina oscura que se arrastraba por el suelo como si tuviera vida propia. Valeria se sintió atrapada en una red de sombras, incapaz de respirar mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. La risa que había resonado había tomado forma, volviéndose un eco distorsionado en su mente, generando susurros llenos de promesas y amenazas. «El poder», murmuró el gemelo calmado, «no solo te hará fuerte, Valeria. Te mostrará lo que realmente eres». Valeria cerró los ojos, intentando bloquear aquellas palabras, pero algo dentro de ella empezó a despertar. En ese instante, las visiones en el espejo se intensificaron, mostrándole lo que había sucedido a quienes se atrevían a desafiar a los gemelos. Vio la desesperación reflejada en rostros conocidos, una comunidad atrapada en un ciclo de miedo, sometida a la voluntad de fuerzas oscuras que ellos mismos habían liberado. La imagen de su madre, con lágrimas en los ojos, la atravesó como un rayo. El dolor la golpeó como un puño. «Tienes que decidir, Valeria», gritó Miguel, su rostro deformado por la rabia. La otra mitad de su existencia, el gemelo peligroso, se acercaba más, sus ojos centelleando con ambición desmedida. «O aceptas lo que somos, o serás testigo del fin de todo lo que amas». La presión aumentaba, volviendo el ambiente sofocante. Las sombras danzaban alrededor de Valeria, como si intentaran desgarrar su voluntad. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no era solo su vida lo que estaba en juego, sino la esencia misma de su comunidad. «No voy a ser tu marioneta», declaró, con una determinación que tembló en el fondo de su ser. Con un movimiento audaz, levantó el ídolo alto, y la luz que había emitido antes ahora ardía como un sol incandescente. Un rayo de energía se disparó hacia el espejo. Las risas se convirtieron en gritos desgarradores, y la sombra retrocedió momentáneamente. Los gemelos, sorprendidos, se encontraron desestabilizados por el choque de poderes, y Valeria sintió como la esperanza comenzaba a abrirse paso entre la oscuridad. «Vamos», gritó la señora Soto, que había recuperado un poco de su compostura. «Está contigo, Valeria. Debes terminar esto». Un nuevo ímpetu formó un lazo entre Valeria y su comunidad, un hilo de ancestralidad que brillaba en su interior. Tan pronto como ese sentimiento se destacó, el espejo comenzó a mostrar cosas más inquietantes. Valeria vio escenas de sacrificios antiguos, de quienes había fallado en proteger. La culpa comenzó a consumirla, pero ella no flaqueó. Siguió avivando las llamas dentro de ella. «No. Esto no es el fin», gritó, y con su voz iluminó la habitación. La luz del ídolo creció en intensidad, penetrando los rincones oscuros del sótano. Los gemelos retrocedieron, sus rostros se desdibujaron en la luz que ahora ella controlaba, pero entonces, con un movimiento rápido, el espejo lanzó un destello, revelando a las almas atrapadas en su cristal. Almas que habían sido devastadas por el poder de los gemelos. Sus gritos alcanzaron a Valeria como un grito colectivo. Fue con ese eco que la piedra del ídolo empezó a vibrar con una energía incontrolable. Había algo más detrás de todo eso, un pacto, una conexión con lo prohibido que sus antepasados habían sellado para evitar el horror. «Rómpelo, Valeria», suplicó la señora Soto, angustiada. «No podemos esperar más», pero el brillo del ídolo comenzó a oscilar, y Valeria, sintiendo que su capacidad para contenerlo se desvanecía, miró al espejo una última vez. Las almas querían ser liberadas, pero el precio era mucho más alto. «No puedo hacerlo sola», gritó, con el miedo volviendo a tomar fuerza en su pecho. En ese momento, a su alrededor, la oscuridad comenzó a cobrar forma, una sombra monstruosa emergía del espejo como un monstruo voraz, buscando venganza. Valeria comprendió con horror que no solo su comunidad estaba en juego, sino el destino de todos los que alguna vez habían tratado de resistir el poder de los gemelos. ¿Podría ella enfrentarse a este antiguo mal, o sería consumida por la oscuridad que había desatado? La decisión debía hacerse ahora,
antes de que lo que una vez fue un ídolo se convirtiera en su perdición. La risa resonaba nuevamente, esta vez con un eco más profundo y un nuevo terror. La batalla por su alma se libraría no solo entre fuerzas, sino también en el corazón de Valeria. ¿Podrá resistir el llamado de lo oscuro, o se verá arrastrada hacia un destino del que no puede escapar? La risa se intensificó, un eco inquietante que reverberó por las paredes del sótano. La sombra que surgía del espejo crecía más y más, adoptando formas grotescas que se retorcían, como si intentaran tocarla, reclamarla. Valeria apretó el ídolo con fuerza, sintiendo como su pulso resonaba con el de la piedra. «No», exclamó, levantando la voz para ahogar el clamor desolador. «No dejaré que nos consumas». La luz del ídolo parecía luchar por salir de su prisión, y en un instante, Valeria se dio cuenta de que cada pequeño destello viajaba como un rayo directo a las sombras. Sin embargo, la fuerza de la oscuridad respondía. Un tentáculo negro se extendió hacia ella, rozando su brazo con un frío helado que le atravesó la piel. En ese momento, todo lo que había sentido antes, la determinación, el orgullo, casi se desvaneció. «Valeria», susurró el gemelo oscuro, su voz un canto seductor. «Solo imagina el poder que podrías tener, no soportes más el peso de tu comunidad. Ven, únete a nosotros». Las palabras se enredaron en su mente como serpientes, ofreciendo un camino alternativo. Un camino donde no tendría que cargar con la responsabilidad de salvar a nadie. La tentación de aceptar la oscuridad fue un golpe brutal, y Valeria sintió que las grietas de su resolución se ensanchaban. La neblina la envolvió, susurrándole secretos lanzados por aquellos que se habían atrevido a desafiar a los gemelos antes que ella. Las almas perdidas clamaban desde sus prisiones. «Tu madre», gritó la señora Soto, interrumpiendo sus pensamientos. «Recuerda lo que has sufrido. Recuerda por qué luchas». El rostro de su madre apareció ante ella, con una mirada que combinaba amor y dolor. Valeria sintió un fuerte tirón en su corazón. Era su razón para luchar. Sin dejar que la oscuridad la arrastrara más, cerró los ojos y buscó ese sentimiento, la esperanza que había mantenido viva a lo largo de su vida. «Por ellos», murmuró Valeria, con lágrimas recorriendo sus mejillas. «No dejaré que el miedo controle nuestro destino». Con cada palabra, la luz del ídolo se intensificó, envolviendo el sótano en un resplandor dorado. Valeria abrió los ojos y miró fijamente la sombra voraz, desafiándola a devorarla. Y entonces, con una explosión de energía, lanzó el ídolo hacia la criatura oscura. La luz impactó con un ruido ensordecedor, y un instante, el mundo pareció congelarse. La neblina se dispersó, dejando tras de sí un estremecimiento electrizante. Sin embargo, la reacción de los gemelos fue inmediata, sus ojos centelleantes de furia. «No puedes hacer esto», gritó Miguel, intentando detenerla, pero ya era demasiado tarde. El ídolo destelló con tal brillantez que la oscuridad se hizo añicos, expulsando gritos agudos que resonaban por todo el sótano. Valeria no erró en su objetivo, y la energía pura del ídolo se lanzó hacia las almas atrapadas, liberándolas de su prisión cristalina. Un torrente de luz emergió de ellas, como si la esperanza misma estuviera renaciendo en el aire. Sin embargo, en medio de este resplandor, un último grito retumbó en el aire. Una sombra, escondida en el rincón del espejo roto, se elevó con furia. Era una figura más deletérea, más poderosa, que las anteriores, algo que había estado escondido, esperando el momento perfecto para atacar. Valeria se dio cuenta de que la lucha no había hecho más que comenzar. Tenía que enfrentarse no solo a los gemelos, sino a la esencia misma de la oscuridad que habían liberado. La risa burlona resonó, ahora mezclada con un timbre de furia. «Esto apenas empieza», Valeria dijo la figura con voz grave. Un frío recorrió su espina dorsal. «Nadie puede escapar de nosotros». El aire se volvió denso, y a su alrededor, la habitación comenzó a tambalearse. Valeria sintió como la desesperación intentaba colarse nuevamente, sosteniéndola con garras afiladas. Ella sabía que debía actuar rápido, o todo lo que había luchado por salvar se convertiría en cenizas. Con el ídolo en mano, miró a sus amigos y vecinos, quienes la miraban con fe renovada. Su decisión retumbaba en su interior: si caía, caería luchando. Pero antes de poder formular un plan, un destello atravesó el oscuro aura, envolviendo todo a su paso. «Prepárense», gritó.
la oscuridad volverá a atacar, pero la figura sombría sonrió, dejando claro que este enfrentamiento aún no había llegado a su clímax. ¿Tendría Valeria realmente el poder suficiente para derrotar a lo que se avecinaba, o sería tragada por las mismas sombras que había intentado desvanecer? La angustia se apoderó de ella mientras el conflicto se intensificaba. El silencio que siguió fue aterrador. Su destino estaba en juego, y el tiempo se agotaba. La atmósfera cambió bruscamente, cargada de una tensión eléctrica que se podía palpar. Valeria sentía como el ídolo palpitaba, resonando con los ecos de almas liberadas y sombras aulladoras. La figura oscura, que antes parecía un mero susurro en su mente, ahora se erguía frente a ella en toda su monstruosidad, con ojos que destilaban un odio antiguo, como si la tierra misma se retorciera bajo su presencia. «No has aprendido nada», Valeria, dijo la sombra, con un tono burlón que hacía eco de las risas que habían resonado antes. «¿Crees que un destello de luz puede ahogar la oscuridad? ¿Pero qué pasa cuando la luz se apaga?» Las palabras retumbaron en su mente, intentando desmantelar su valor. La figura se acercó lentamente, como un depredador que juega con su presa. El resto del grupo retrocedió, cada uno atrapado entre la desesperación y la lealtad hacia Valeria. En su mirada se reflejaba una mezcla de fe y miedo, un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. «No te acerques», gritó Valeria, levantando el ídolo hacia adelante, buscando que la luz pura la protegiera de la sombra voraz. «Estoy lista para luchar», pero la sombra parecía reírse de ella, un sonido grotesco que congelaba la sangre. Con un movimiento ágil, lanzó un tentáculo oscuro que serpenteó hasta los pies de Valeria, envolviéndola como una serpiente letal. El frío la atravesó nuevamente, amenazando con consumir su aliento y, con él, su voluntad. «Sientes el poder que te ofrezco», susurró la figura con un tono seductor. «Únete a mí y podrás finalmente deshacerte del peso que te agobia. ¿Serás más de lo que alguna vez soñaste?» Valeria luchó contra la tentación, el eco de su madre resonando en su mente como un faro. Recordó las historias que le contaba de su lucha por la justicia, su deseo de ver a la comunidad prosperar. Pero en medio de esos pensamientos, la sombra desató un nuevo asalto, liberando gritos de desesperación de las almas todavía atrapadas. «¿Ves?», dijo el gemelo oscuro. «Ellos sufren, Valeria. La única forma de liberarlos es permitir que te unas a nosotros. Con tu poder y nuestro conocimiento, seremos invencibles». La voz de Miguel se alzó entre la confusión, intentando romper el hechizo. «No, Valeria. No caigas en su trampa. Ellos solo quieren usar tu fuerza para su propio beneficio». Los tentáculos del oscuro espectro parecían bailar alrededor, llenando el espacio de desesperación. La sala giraba, y la luz del ídolo comenzaba a titilar, dando la impresión de que su poder se iba desvaneciendo. Valeria sintió como la sombra intentaba arrastrarla hacia un abismo oscuro. Con un grito, se aferró al ídolo. En ese instante de decisión, un rayo de luz recorrió su mente y su corazón. «No sois nada sin la luz, y yo jamás dejaré que me consumáis», declaró con convicción. Sintió la luz del ídolo brillar con fuerza, y todo el sótano pareció cobrar vida. Con un movimiento decididamente fuerte, levantó el objeto hacia lo alto, canalizando su energía interior. La sala estalló en un brillo deslumbrante que fue creciendo, empujando las sombras hacia el lugar de donde habían surgido, pero la figura oscura dejó escapar una risa resbaladiza, intensa y controladora, mientras el poder del ídolo comenzaba a formar un nuevo equilibrio. «¿Crees que puedes librarte de nosotros tan fácilmente?», dijo la sombra, sus ojos resplandecían con un nuevo fuego. «Pero nosotros somos parte de ti, de todos. Y cuando la oscuridad regrese, te encontraré». Antes de que pudiera reaccionar, un viento helado arremetió contra Valeria, desestabilizándola. La luz del ídolo vaciló, y la sombra se desvaneció, dejando solo un susurro que se agitaba en la brisa. Los rostros de sus amigos mostraban incertidumbre, y Valeria sintió el sudor frío resbalar por su frente. Sabía que la lucha era solo el inicio de algo mucho mayor, un juego macabro donde cada movimiento podría ser definitivo. La oscura previsión de lo que vendría la acechaba, y una nueva voz en su interior empezaba a preguntarse con terror: ¿qué pasará cuando la oscuridad regrese? El aire estaba cargado de temor recién descifrado, y un instante de silencio antes de que todos sintieran la llegada de lo inevitable.
¿Podría Valeria encontrar la fuerza para enfrentarse a esta oscuridad inminente? El eco de la risa de la sombra aún retumbaba en el aire cuando Valeria, aunque temblando, se dio cuenta de que no podía permitirse ceder al pánico. Se giró hacia sus amigos, cuyas miradas reflejaban el mismo horror que sentía en su interior. No podía fallarles ahora. Debía encontrar una manera de mantener la luz encendida, aunque la oscuridad estuviera al acecho. «Necesitamos salir de aquí», dijo Miguel, tomando la mano de Valeria y guiándola hacia la escalera. El resto del grupo lo siguió con pasos vacilantes, pero Valeria se detuvo, sintiendo una conexión casi tangible con el ídolo que aún brillaba débilmente en su pecho. «Espera», dijo, mirando hacia la puerta de la sala, donde sombras titilaban como si fueran serpientes listas para atacar. La sensación de traición flotaba en el aire. Era como si la oscuridad hubiera crecido a sus espaldas, hinchándose de miedo y duda. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lucía, su voz temblando. Valeria podía ver el terror en sus ojos, pero había algo más, un atisbo de preocupación por ella. «No puedo dejarlo así», respondió, mirando el ídolo resplandeciente. «La sombra se va, pero no se ha ido para siempre. Si hacemos esto bien, podemos debilitar su poder». Con determinación, Valeria tomó una respiración profunda y se volvió hacia el grupo. «Formemos un círculo. Vamos a aprovechar la luz». Sus amigos, aunque renuentes, formaron un círculo a su alrededor. Valeria levantó el ídolo, sintiendo la energía palpitante que emanaba de él. La luz comenzó a expandirse, llenando la sala con un resplandor cálido, iluminando cada rincón oscuro. Pero, conforme la luz aumentaba, los murmullos de las sombras crecían, sus ecos resonaban como un latido inquietante. Era como si la oscuridad estuviera llamando a sus aliados, buscando reclamar lo que consideraba suyo. «Valeria, no debemos permitir que se acerquen», dijo Miguel, su voz firme aunque su mirada mostraba lo contrario. La incertidumbre pesaba en el ambiente. Ella cerró los ojos y, con cada pulso de luz, recordó las palabras de su madre sobre el sacrificio y el valor. «Dame fuerza, abuela. Tú siempre luchaste por nosotros». De repente, las sombras frenaron su avance, titilando como llamas al viento. Valeria sintió un poder renovado. Antes de que pudiera pensar, abrió los ojos y exclamó, con amor y unidad: «Despojamos a la oscuridad de su dominio». Al pronunciar estas palabras, la luz del ídolo explotó en rayos que se esparcieron a través de la sala, cruzando el suelo como un repentino amanecer. Pero, entonces, un grito desgarrador resonó en su mente. Era la voz de la sombra, más aterradora y visceral. «Nunca podrás escapar. Siempre regresaré por lo que es mío, y esta luz solo la está reprimiendo». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aún así, se mantuvo firme, porque sabía que la luz provenía no solo del ídolo, sino de la comunidad que habían construido juntos. En ese instante, el zumbido de la oscuridad se convirtió en un clamor estridente. Las sombras comenzaron a crear figuras deformadas y distorsionadas, provocando gritos de sus amigos mientras la luz mantenía la batalla ofensiva. «No miren atrás», gritó Valeria mientras se concentraba en canalizar el poder del ídolo. «Céntrense en la luz», pero en el fondo, una pequeña voz comenzaba a manifestarse en su mente. ¿Era posible que la oscuridad tuviera un poder más fuerte del que su madre había enfrentado? La duda acechaba como un cazador al acecho. Cuando la luz parecía haber alcanzado su clímax, una sombra más oscura que el mismo abismo surgió del centro de la sala. Con un último empujón, Valeria sintió que su energía se desvanecía, y la sombra se acercaba más, como si estuviera buscando una forma de devorar no solo su luz, sino su propia esencia. El ídolo comenzó a temblar en sus manos, alimentándose de la lucha. Entonces, una imagen fugaz atravesó su mente. ¿Y si la oscuridad no estaba solo ahí para destruir, sino para reclamar algo profundamente enterrado dentro de ella, antes de que pudiera reaccionar completamente? Un nuevo giro en la oscuridad la hizo sentir un ardor inconfundible. Todo se nubló a su alrededor. El eco de sus amigos se desvaneció bajo un aluvión de oscuridad, y un pensamiento aterrador se deslizó en su corazón. ¿Realmente podría ser parte de ella? El mundo se oscureció mientras la sombra se abalanzaba, dejando a Valeria con más preguntas que respuestas. ¿Lograría salir de esto sin perderse a sí misma en el proceso? Valeria apenas podía distinguir sus propios pensamientos en medio del estruendo que la sombra provocaba.
Un frío helado la recorrió al sentir cómo esa esencia oscura se alimentaba de su incertidumbre. El grito de sus amigos se desvaneció, dejándola completamente sola en un abismo de terror. La oscuridad la envolvía, y la luz que había comenzado a generar parecía un simple destello en una tormenta. Intentó recordar cómo había llegado hasta aquí, a este momento crítico en el que todo lo que conocía pendía de un hilo frágil. La imagen de su madre, luchando contra sus propios demonios, apareció ante ella. ¿Había verdaderamente un vínculo entre ellas y esta sombra? La pregunta también parecía surgir de las profundidades de la oscuridad misma. Valeria, la voz de Lucía resonó débilmente desde algún rincón. Fue un destello de esperanza en medio de un caos infernal. ¿Dónde están?, gritó, sintiendo el ardor de la sombra amenazando con anudarla por completo. La luz del ídolo temblaba, casi como si respondiera a su angustia. Valeria se obligó a concentrarse, pero la presencia oscura comenzó a manifestar imágenes aterradoras en su mente. Sus amigos, cada uno atrapado por sus propios miedos, utilizando las sombras de sus inseguridades. La desesperación la asaltaba, no podía fallarles. No podía permitir que esa sombra reclamara algo de ella, o de ellos. En ese instante, un profundo eco resonó en su interior. ¿Qué pasaría si esa sombra no fuese solo un enemigo, sino una parte de su propia historia? La revelación chisporroteaba en ella. La lucha no se trataba solo de mantener la luz, era sobre confrontar su propia oscuridad. «Estamos juntos en esto», gritó, su voz resonando con una fuerza renovada mientras el círculo de luz comenzaba a expandirse de nuevo, empujando a la sombra hacia atrás. Pero, a medida que lo hacía, la sombra se retorcía, mostrándole visiones de su vida pasada, momentos de dolor y pérdida, cosas que desearía olvidar. Valeria sintió como su fuerza flaqueaba, pero se recordó a sí misma, la unión, el amor y la determinación siempre habían sido su verdadero poder. Con amor, despojó a la oscuridad de su dominio, gritó nuevamente, esta vez llena de confianza. La luz se intensificó, y las figuras de sus amigos comenzaron a aparecer de nuevo, como si su fe, su unión y su esperanza pudiesen abrir la puerta a una nueva realidad. Valeria, la voz de Miguel llegó como un suave susurro. Las sombras en su rostro estaban llenas de confusión, pero sus ojos brillaban. ¿Podemos hacerlo? No está sola. Un remolino de energía comenzó a girar en su interior, elevando el ídolo hacia el cielo y liberando una especie de resplandor que iluminó incluso la oscuridad más tenaz. La sombra mostró su verdadero rostro, una figura que se parecía escalofriantemente a ella. Se dio cuenta de que esta sombra no solo quería devorarla, sino absorberla, fusionarse con ella. Valeria sintió una ola de miedo, acompañada de otra sensación, más poderosa, la revelación. Quizás esta sería su oportunidad de sanar, de entender lo que había perdido y encontrado en su vida. Pero, ¿podría aceptar su propio dolor y seguir luchando contra él? Con la luz brillando intensamente, Valeria tomó una decisión. Era momento de abrazar cada parte de su existencia, incluso aquellas que temía. Las figuras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, y las sombras se retorcían mientras el ídolo ardía en su mano. «No me dejaré atrapar», gritó con todo su ser, sintiendo el ímpetu de su voluntad fluir a través de ella, y en ese momento, la sombra se abalanzó, cayendo sobre ella como una ola oscura. El ídolo lanzó una última ráfaga de luz, pero en la confusión, Valeria sintió que su esencia se desvanecía. El mundo se tornó en negro absoluto, y su corazón latía como un tambor en su pecho. Todo lo que conocía parecía estar al borde de la desaparición. Sin embargo, una palabra resonó en su mente, mutando entre sombras y claridad: conexión. De repente, todo se detuvo. La oscuridad parecía temer, paralizada. En un rincón, como si hubiera encontrado su igual. Valeria se encontró en una encrucijada, el camino hacia la lucha o la aceptación. ¿Podría reconstruir su vida a partir de esta lucha interna? Pero, en esa fracción de segundo, antes de ser devorada por la oscuridad, una verdad se plantó firme en su alma: la oscuridad puede aterrar, pero también puede curar. Las luces del ídolo comenzaron a parpadear de una forma desconcertante. Y, de repente, la sombra dejó escapar un aullido aterrador que reverberó por todo su ser. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que todo aún estaba en juego. La pregunta era única: ¿podría cambiar el rumbo de su destino antes de que la oscuridad la reclamara de una vez por todas?
Valeria sintió una presión abrumadora al enfrentarse a la sombra que se alzaba frente a ella. Su manifestación era una paralela grotesca de lo que ella había sido, una representación de sus miedos más profundos. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, había una chispa de luz. Sabía que no podía dejar que esa sombra la consumiera. En esos momentos decisivos, además del ídolo brillante en sus manos, recordaba a sus seres queridos, la comunidad que había luchado a su lado. Con un grito de determinación, alzó el ídolo, dejando que su luz brillara intensamente mientras la sombra se retorcía. Era como si la luz del ídolo viera dentro de ella, despertando memorias enterradas y sombras olvidadas. Valeria se sintió impotente, pero luchó contra ese abismo que amenazaba con arrastrarla. «Eres solo un eco de lo que temí», exclamó, su voz resonando con poder. «No voy a dejar que me domines». Las sombras empezaron a retroceder. En un momento de claridad, Valeria comprendió que la oscuridad no solo era un enemigo, sino también una parte de ella misma, algo que había que reconocer y enfrentar. La lucha no era solo contra los gemelos, sino también contra sus propias inseguridades. Con cada palabra que pronunciaba, la luz del ídolo crecía. La conexión entre ella y su comunidad se extendía y se hacía más fuerte, y las sombras temblaban ante la fuerza que irradiaban. «Vamos. Sigue la luz», gritó, mientras los rostros de sus amigos volvían a ser visibles, llenos de fe y determinación. Lucía, Miguel y los demás levantaron sus manos hacia ella, formando un círculo de unión. Era un momento de conexión pura, llena de amor y unidad. La luz del ídolo se intensificó, reflejando su feroz resolución. Mientras más se acercaba a la sombra, más poderosa se sentía. Valeria, sin miedo, se lanzó hacia el interior de la oscuridad. La bruma fría la rodeó, pero en lugar de acobardarse, ella se concentró en el brillo anhelante del ídolo. «Lo que temes nunca será más fuerte que el amor», gritó Valeria, resonando con su pura verdad. Con cada palabra, la sombra oscura comenzó a desgastarse, la energía negativa disipándose en una nube de humo negro que se evaporaba. Un grito resonante salió disparado del eco de aquella sombra, aterrador y desgarrador. Valeria sintió que el poder del ídolo crecía, fusionándose con su propia esencia. «Estamos contigo», gritaron sus amigos, y la fuerza colectiva se manifestaba como un faro iluminando la oscuridad. Con un último esfuerzo, Valeria lanzó el ídolo directo a la figura sombría. La luz brotó como un torrente, envolviendo todo a su paso. La sombra, en un último intento de resistencia, se enfrentó al poder luminoso. Pero la luz era inquebrantable. Se expandió como una explosión de esperanza, desterrando la oscuridad hacia el rincón más lejano de la sala. Cuando todo cobró silencio, Valeria se sintió caer al suelo, agotada, pero liberada. Al abrir los ojos, su comunidad la rodeaba. Miradas de aliento, de amor y de unidad llenaron la atmósfera. La señora Soto, con lágrimas de agradecimiento, la abrazó con fuerza, mientras Valeria sentía que, por fin, la trampa de horror se había roto. «Lo logramos», murmuró, y en su pecho, una nueva luz brilló, la esperanza revitalizada, la promesa de un futuro sin la sombra de temor. Los gemelos, al borde de ser devorados por el poder que liberaron, retrocedieron con furia en sus rostros, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad que habían invocado se disolvía, dejándolos vulnerables ante la luz que Valeria había desatado. La risa burlona de la sombra se desvaneció como un eco distante, llevándose consigo la amenaza. El día comenzó a asomar en el horizonte, llenando la habitación con calidez, simbolizando un nuevo comienzo. Valeria, aunque cansada, sonreía hacia sus amigos. Lo habían logrado juntos. Eran más fuertes de lo que jamás imaginaron. Mientras todos se ponían de pie, con la mirada en el nuevo día, Valeria supo que, aunque su viaje había terminado, el verdadero reto era el futuro que construirían juntos. Un futuro donde el amor y la unidad serían sus verdaderas armas. Ahora era el momento de sanar las heridas del pasado y construir una comunidad renaciente. La lucha contra el miedo había dado paso a la lucha por vida y esperanza. La luz siempre había estado dentro de ellos, y ahora brillaría más fuerte que nunca. No olviden jamás lo que hemos enfrentado juntos. Este es el final del miedo, el inicio de la esperanza. Pero nuestro viaje apenas comienza. Si disfrutaste esta historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán al borde del asiento.
Dale like ahora para alimentar el algoritmo y empujar nuestro contenido hacia más corazones. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Comparte esta impactante historia instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión y que deben unirse a nuestra maravillosa comunidad. No esperes ni un segundo más.